Estamos con frío en el Chaco. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Estábamos ahí en ese momentito de silencio esperando que termine de ingresar el auditorio y poniendo a las chicas del centro de estudios el ok para grabar. Así que bien, bienvenidos, bienvenidas. Esta tarde nosotras arrancamos otra vez un pequeño ciclo, como venimos haciendo de algunos años atrás, de conversatorios sobre fallos con perspectiva de género del Poder Judicial del Chaco. Lo que tratamos en este caso es de que sean, en este año, siempre hemos variado los fueros, pero este año especialmente tenemos el agrado de trabajar o escuchar a las expertas del fuero laboral para también fortalecer la noción de que, como ustedes sabrán, la perspectiva de género es transversal, no se reduce solamente a casos de violencias específicamente o los modelos clásicos de violencia, sino que es una herramienta de interpretación y de abordaje de los casos que atraviesa todos los fueros y las instancias del Poder Judicial. Así que bien, les damos la bienvenida. Este conversatorio contará con la generosa participación y ponencia de dos magistradas de la ciudad de Resistencia, que nos van a hablar sobre tres fallos que tienen que ver con esta interpretación y aplicación de la perspectiva de género en los casos que llegan a su conocimiento. Quien les habla, Luciana San Pietro, dirijo el Centro Judicial de Género y quiero agradecer a las autoridades del Superior Tribunal y a las autoridades del Poder Judicial que han hecho, que siempre acompañan estas iniciativas y en especial al Centro de Estudios Judiciales que por supuesto siempre nos acompaña en la organización y en la puesta en marcha de todos estos proyectos. Bien, voy a proceder a leer un pequeño currículum de las disertantes que si bien las conocemos como juezas de larga trayectoria en nuestro fuero, también tienen una extensa trayectoria de trabajo en formación y en docencia. Por un lado, escucharemos a la doctora Silvia Suárez, actual jueza de Cámara de Apelaciones del Trabajo de Resistencia de la Sala Segunda. Ella, como dije, tiene una larga trayectoria en el Poder Judicial del Chaco. Fue también jueza del Juzgado del Trabajo número 3 y es magíster en Magistratura y Derecho Judicial por la Universidad Austral. Participó en la redacción de la reforma del Código Procesal Laboral de la provincia y ha coordinado y coordina y genera capacitaciones permanentemente. Además, recibió menciones especiales en varios certámenes, entre ellos el Premio Nacional a la Calidad en la Justicia. Nos acompaña también la doctora Carolina Gómez, jueza del Juzgado del Trabajo número 1 de la primera circunscripción judicial. Desde 2019, abogada por la UNE y magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales por UNTREF. También es profesora en Ciencias Jurídicas y tiene una sólida trayectoria docente en la licenciatura en Relaciones Laborales de la UNE. Ella ha participado como disertante también en múltiples capacitaciones y jornadas y es autora y coautora de publicaciones sobre derecho laboral y violencia laboral. Ellas generosamente han organizado su tiempo y sus saberes en una presentación que nos van a compartir eh, y se han trasladado presencialmente hasta el Centro de Estudios Judiciales, que también generosamente les ofrece sus instalaciones para hacer esta transmisión virtual y de esta manera podemos llegar a mayores lugares en la provincia, sobre todo de nuestros colegas y colegas de las demás, de nuestros y nuestras colegas de las demás circunscripciones. Lo importante que queremos resaltar de estos certámenes, y con esto ya me voy despidiendo desde el agradecimiento, es que lo que pretendemos justamente es escuchar la experiencia propia de las juezas, secretarias, jueces, secretarios y sus equipos, que son quienes abordan estos casos y que de esa manera nos van a contar de primera mano cómo es la aplicación concreta de la perspectiva de género en una herramienta más, este encuentro entre nosotros, para evidenciar de manera real, situada, cómo se aplica la perspectiva de género en los casos reales, que no queda en la mera mención de la normativa en algunos casos o en la simple enumeración de leyes, sino que significa evidenciar, erradicar estereotipos, detectar exactamente dónde se está produciendo la cuestión de género en los casos que se abordan, ponerlo de manifiesto y juzgar en consecuencia. Así que sin más, y nuevamente agradeciendo el tiempo de todos y todas en este encuentro virtual,
les voy a dar la palabra a nuestras disertantes. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, soy Silvia Suárez. Gracias por plegarse o por participar en esta jornada, que bueno, que tiene el nombre de conversatorio y ojalá fuera así, que pudiéramos tener algún intercambio de experiencias respecto de esta temática tan delicada. Bueno, gracias al Centro de Estudio, como siempre, a la generosidad de Celina y de todas sus colaboradoras, y gracias a Luciana por convocarnos a esta temática tan delicada y tan cara a los sentimientos de las mujeres, digamos. Violencia laboral, o sea, violencia de género en el contexto laboral, sería el género o la temática generalizada. Bueno, el intento que tenemos Carolina y yo es de transmitir, como bien dijo Luciana, nuestra experiencia en el juzgamiento de estos casos que tocan la cuestión de género. Eh, Nos preparamos, en realidad, no quiero mandarme la parte, lo hizo Carolina, la cuestión gráfica, un PowerPoint que más o menos reflejaría de qué se trata. Yo tengo para el abordaje 2 casos. Vamos a compartirlo. Sí, Vamos a ver, empezamos. vamos a con compartir nuestro ya. procedimiento. Ese sería el título, ya entramos directo. Parece que sí. ¿Se corre? Ah, ahí está. Vamos a ver. Sí, Nos sí, gustaría... ¿Podés poner el modo presentación, Caro? Ahí vamos. Ténganme paciencia, por favor, porque aquí estamos Ahí en una... arriba, poné diapositiva o Ah. F5 si no. No, para el otro lado justamente. F5. Si no, F5. 5. No te toma. Bueno, si no tenés que ir arriba, la barra de arriba donde dice archivo, editar, ver, insertar, formato, o ahí, iniciar diapositiva. Ahí está, perfecto. Ahora sí. Vamos a correr la barra. Nosotros Ah. ahora estamos viendo bien, simplemente que con el teclado, con la flechita, pueden ir pasando las diapositivas. Con esta, ahí está. Ahora, ahí está, primera parte. Primera parte, entonces. Sí, ahí se ve bien. ¿Sí? Derecha, ahí está. Introducción, bien. Sí, sería no juzgar con perspectiva de género para tener una idea. Enfoque integral es un pilar para quien operamos la justicia, el piso mínimo interpretativo. Bien dijo Luciana, ¿no? Como una herramienta. Digamos, a modo de conceptos generales, ¿no? Del juzgamiento. Yo sé que se ahonda en estas cuestiones, por eso vamos directamente al caso, digamos. Hay un marco normativo base, que es la luz que alumbra el camino del derecho del trabajo, que por supuesto arranca con la Constitución, tenemos nuestra ley de contrato y los tratados de jerarquía constitucional, específico para la temática, ¿no? Que sirven de apoyo y digamos, el plano normativo, plano jurídico, en realidad, que aborda las sentencias que están implicadas en esta charla. La ley antidiscriminatoria y la protección, la 26485, el convenio 90 de la OIT, bueno, tienen digamos, como material que va a quedar acá en el centro de estudio. Ahora bien, el primer caso que quiero que charlemos, digamos, es el de la mujer gestante. Justo cuando estaba llegando el derecho del trabajo, como bien se sabe, porque en esto está aplicado la cuestión de género, la asimetría de poder. Nosotros seríamos tristemente célebres a la hora de juzgar con asimetrías de poder. La relación laboral implica de por sí una asimetría de poder, es donde se fundamenta el derecho del trabajo. Si a eso le agregamos este factor de género que implica en la mujer trabajadora gestante, es una doble mirada que hay, o sea, repite una mirada que se duplica. Es la mujer gestante que trabaja,
La cuestión laboral de la mujer gestante, porque quería comentarles esta nota que seguramente Carolina domina este tema, porque ella me prestó generosamente una vez, haciendo un poco de historia, las primeras leyes protectorias sobre la mujer embarazada, eh, la hizo precisamente una mujer. En el año 1916, creo que fue, Gabriela de la Pierre, la primera ley, son ocho artículos tenía, que en realidad después lo lleva como proyecto un poquito reformado Alfredo Palacio al Congreso. Precisamente la mujer tiene toda una historia para defender esta condición de mujer gestante, por razones obvias, por supuesto. En el caso que nos ocupa, yo no puse la carátula, pero igual están a disposición de ustedes, sí, para consultar el fallo, ir directo al texto del fallo. Pero para explicar el contexto, es una trabajadora con reposo por embarazo de riesgo. ¿Qué pasa en este caso? Quiero hablar del plano fáctico de la sentencia porque ahí es justamente donde hay que poner el ojo y utilizar la perspectiva de género. Recomiendo también, si quieren ver un trabajo que lo voy a acercar, le voy a dejar el enlace, apareció en 13 de mayo del 2025 de Julia Carballido, Violencia laboral, violencia de género, dignidad del trabajador. Es un trabajo muy interesante. Que justamente estaría bueno desglosarlo en esta clase quiero detenerme en este tema del contexto fáctico de la sentencia, porque ahí es donde debe poner el ojo el magistrado, el secretario relator o quienes son los operadores de justicia para identificar qué indicadores hay de violencia de género, pero para identificar antes de toda la perspectiva exige identificar los estereotipos culturales. Y acá estamos con la mujer gestante, y en esto sí se puso ese ojo, esa mirada, esa perspectiva, para ser más exactos. Esta trabajadora tenía un embarazo de riesgo y estaba con reposo laboral. ¿Qué pasa? Llega un momento, viene con sucesivas y continuadas licencias justamente por embarazo de alto riesgo, va el control de ausentismo que hace la empresa y va constantemente y le dan siempre extendiendo las licencias justamente porque permanecía esa situación de embarazo de riesgo. Pero llega en un momento en que hay 2 días que alega la empresa que ella no tenía justificado. Entonces realiza los descuentos salariales y aplica sanción disciplinaria por ausencia y la suspende por 5 días, estando ella en plena licencia. ¿Qué pasa? La situación de embarazo, es decir, esos 2 días implicaron a juicio de la empleadora suficiente motivo para aplicar una sanción por falta injustificada, cuando había de por medio licencias prolongadas ya antes y después de esos días, con anterioridad a esos días que quedan sin justificar y con posterioridad a esos días sigue faltando por el mismo motivo. Injustamente se consideró que esa sanción disciplinaria era injusta justamente por el estado de vulnerabilidad que implicaba y en la maternidad que tiene alta protección en el derecho al trabajo. Finalmente hubo un desenlace fatal con respecto a ese embarazo y ella se da por despedida indirectamente porque ella intima a la empleadora a que le reintegre los salarios caídos por los días de suspensión y por la falta que la empleadora reputó injustificada. En realidad hay una cuestión acá en el plano fáctico. Vamos a hablar primero qué pasó en el ámbito del contrato, porque era presumible de que ella iba a seguir con la misma licencia, por eso lucía injusta esa detracción del salario, ¿no?
Y por el otro lado, esta condición de vulnerabilidad y esta condición especial que ella tenía, no solo como mujer gestante, sino en una gestación complicada, en embarazo complicado que termina en un aborto. Ella intima que se le reintegre los salarios, la empresa es renuente, insiste con que la sanción era justificada, ella se dio por despedida finalmente, en periodo de protección. Sabemos, ¿no?, los laboralistas, que hay un periodo de protección que es reforzada dentro de la ley de trabajo y es justamente de protección de maternidad que prevé el artículo 178 de la Ley de Contrato de Trabajo. Pero sin hablar del contexto contractual, ¿qué pasó acá? Se entendió que el embarazo de riesgo era el factor diferenciador que se inscribe en el sistema de protección tutelarmente y jerarquizada por el Estado. La garantía de estabilidad estaba especialmente reforzada para la mujer, y la mujer en condiciones de vulnerabilidad no puede ser expuesta a la detracción de su salario o sanciones disciplinarias. La renuencia a revertir los descuentos constituyó la injuria que finalmente legitimó el despido indirecto. Y por el otro lado, el reconocimiento de la maternidad frustrada, que, digamos, hay un agravamiento indemnizatorio previsto en el artículo 182, que es por remisión del artículo 178, la previsión de despido en estado en el lapso de protección, y alcanza inclusive buscando conjurar el peligro de que el rol materno sea un obstáculo en el mercado laboral. Es una reparación ante una clara discriminación. A ver, yo quisiera hacer un punto aparte, porque lo importante de todo, digamos, en el momento de evaluar el contexto fáctico, y bien dice este trabajo y lo desbroza este trabajo que acabo de citarlo, el tema es identificar los indicadores. Los indicadores, o sea, los estereotipos culturales o los prejuicios que conlleva, en el caso concreto de la mujer gestante. Se habla y se le llama sentido común de que la mujer tiene el mote de la mayor fragilidad y es más sentimental, es más frágil, todo esto entre comillas, y se lo expone como demérito. Ese estereotipo cultural basado en esa condición de inferioridad de la mujer gestante se agrava en el momento del estado de embarazo. Ese indicador que claramente estaba y que surgía de la prueba, ¿por qué había sido tan insistente la empleadora y tan puntillosa a la hora de evaluar la inasistencia justificada? Fueron lo que conformó en definitiva la decisión. Hay un párrafo de la sentencia que quisiera leerlo. Se pretende proteger a la mujer en su función materna en todos sus estadios, inclusive alcanza la maternidad, como una forma módica, a mi entender, es mi voto, de conjurar el peligro cierto de que su rol materno sea un obstáculo para insertarse y permanecer en el mercado laboral. El trato preferencial está justificado, siendo la maternidad hasta ahora una de las formas de asegurar la permanencia de la especie humana, y con ello se adjudica el justo quicio de uno de los derechos fundamentales. O sea, no discriminación por resultado, reconocimiento de la maternidad forzada y protección reforzada a la maternidad. Se testió en este caso que había una conducta discriminatoria. Estaba especialmente dirigida a romper el vínculo o forzar a romper el vínculo para liberarse de la mujer gestante. Esos estereotipos culturales están desgraciadamente presentes y disfrazados de sentido común. Funcionan como facilitadores de la violencia, dice este trabajo muy bien, y se encarnan desde el discurso como aquellos que presentan a las mujeres como demasiado frágiles o sentimentales, o que predican que las mujeres serían trabajadoras menos útiles
al sistema de producción por la capacidad física de embarazarse, fue este el caso, y la asociación tradicional a las tareas de cuidado. Este fue el primer caso, el de la mujer gestante. Bueno, la sentencia tuvo este fundamento, la legislación ya de fondo tiene un mecanismo protector, pero bueno, me parece que es débil. Por ejemplo, un caso que no es el caso a la hora que tiene que lidiar la mujer que queda embarazada, porque siempre está el peligro latente y no tan incierto, sino cierto de que se puede llegar a deshacer de ella. Por aquel justamente estereotipo y aquel prejuicio que está instalado culturalmente de que la mujer va a servir menos, va a tener muchas más licencias, va a tener eventualmente un hijo, que el hijo también se puede enfermar y trae trastornos a la empresa. No solo pasa en el ámbito privado, desgraciadamente pasa en el ámbito público. Por eso creo que es importante reconocer esos estereotipos culturales a la hora de evaluar el caso. ¿Por qué? Porque ellos conforman el caso y conforman el plexo probatorio, conforman el plano axiológico que debe ser el juez y califica la situación sospechosa, que es el caso este. Es situación sospechosa, que claramente estaba confirmada la sospecha. La maternidad iba a ser un obstáculo para el progreso de la empresa. Ya no iba a ser útil a la producción. Desgraciadamente, hay que decirlo descarnadamente. Quería notar, bueno, vamos a seguir con el caso 2. Si hay alguna pregunta. Bueno, en definitiva, ¿cómo se resolvió? Se hace lugar, se legitima o se justifica el despido indirecto a la trabajadora, dando derecho a la indemnización por antigüedad y la indemnización agravada que prevé el artículo 182, que es 1 año más de remuneración. Dos, trata de acoso sexual. Este es un fallo reciente. Acá también se ve el tema de la prueba. Por parte, padecimiento de una afección, depresión reactiva con rasgos fóbicos, depresión grado 4 creo que es vinculado al ambiente laboral y rechazo inicial del daño moral, material y en primera instancia se desestima el reclamo extracontractual, o sea, la responsabilidad extracontractual, o sea, la indemnización basada en las normas del Código Civil. Los estándares, porque el agravio viene justamente por ese rechazo. Ahora bien, la violencia de género como una de las especies de la violencia laboral, y dentro de la violencia de género estaría, y digo otra vez, lamentablemente, la violencia sexual, de carácter sexual, el hostigamiento. Acá se trata la cuestión de la prueba también. Quiero tomar esa parte porque la otra la pueden leer en el PowerPoint. Se revoca parcialmente el fallo de primera instancia, eso sería por no haber aplicado los estándares de perspectiva de género y omitir ponderar los dichos de la mujer, la desigualdad de género y el lugar de poder del demandado. Hablemos entonces en qué contexto se dio esto. Esta mujer trabajaba en un supermercado, era la única que trabajaba, o la única mujer que trabajaba junto a otros en un ambiente masculino, digamos. Es más, desempeñaba una labor que era conocida como inherente a lo masculino. Y ella denuncia primero ante el INAI el acoso sexual de uno de sus compañeros, en realidad el gerente.
la denuncia es aberrante, en realidad, los hechos que ella relata que tenía que sufrir a diario. Acá se dio dos cuestiones donde se identificaron claramente dos clases de violencia, no solo ese ataque despiadado a la libertad sexual, que implica también la conducta esta y el prejuicio cultural de que aparece la mujer, digamos, cosificada, la mujer donde interviene la cuestión de la conducta sexual, su forma de vestirse, todo con lo que sabemos que tenemos que lidiar, la conducta sexual exacerbada o la conducta sexual no exacerbada, conforme convenga. Quedó clarísimo en el contexto de la prueba. ¿Qué pasó? Ella denuncia ante INADI, se cita a los involucrados, compañeros, al mismo gerente y a la misma empresa se la cita ante el INADI. A ello se agrega la cuestión de que ella lleva un informe completísimo, exhaustivo y muy bien fundamentado de un psiquiatra donde venía en tratamiento y con licencia por este motivo justamente de esta depresión reactiva que tenía dimensiones importantes, digamos, dentro de su salud, su afección psicofísica. Empezó a tener problemas, por supuesto, de relación familiar. Fue tremendo el caso. Estaba muy comprobada la afección psíquica, muy comprobada. Pero al momento de evaluar la prueba, el juez de primera instancia concluye de que no estaba probada la autoría del hecho por los involucrados que fueron denunciados. Porque por supuesto que los testigos no eran lo que se pudo testear. Los testigos tenían que hablar de una conducta justamente del gerente. Acá hay una gran dificultad, como todos saben, de aportar la prueba. Pero ¿qué se validó en este caso? El testimonio de la víctima. Y se validó porque el testimonio de la víctima tenía también sustento en un informe psiquiátrico y también un informe del equipo interdisciplinario del Poder Judicial, que en definitiva valida lo que decía su psiquiatra particular. Cuando hay nadie identifica el acto discriminatorio y acepta la versión de ella como cierta. Sin embargo, y es más, identifica y califica el acto discriminatorio en los términos de la ley antidiscriminatoria de 23.592, en un informe completísimo y muy bien hecho. Esa prueba se agrega a la causa, más los testimonios que fueron idénticos a lo del INADI, porque los testigos decían que no fueron, por supuesto, que no fueron presenciales del acoso sexual y del hostigamiento de que esta mujer había padecido. Sin embargo, se valida aquel informe psiquiátrico. ¿Y qué pasa? ¿Qué pienso? Los testigos habían conformado el cuadro de lo que yo llamé el estado de sospecha, era sospechoso de todo esto. Porque dijeron, no podíamos decir nada porque ella tenía mucha licencia, lo dijeron como un demérito. En realidad ella empezó a faltar porque pues, era insostenible el ámbito de trabajo, obviamente. Y por el otro lado era conocida por su maltrato y su mal genio. Introduce la cuestión de demérito de la víctima, que aun cuando fuera cierto, y ahí hay que tener mucho cuidado, no implica de que haya sido un acto simulado, porque ahí también aparecen los estereotipos, la persona mal geniada y sobre todo la mujer mal geniada, pareciera que puede ser, que se merece ser víctima de un ataque y de una ofensa sexual. ¿Se entiende? Creo que sabemos de qué estamos hablando. Entonces, en este punto, creo que aparecen dos factores, no solo la violencia sexual explícita de que fue víctima,
y que surge de estos informes. El cuadro del psiquiatra dice que era compatible con un ataque sexual. Hablo de violencia sexual sin hacer diferencia entre penetración o no penetración. Es violencia sexual todo ataque a la libertad sexual de la mujer y ese avance manifestado por ofensas respecto de su cuerpo, por roces, y por el otro la violencia psicológica que estaba íncita en el esquema probatorio, en la simbólica, que representaba por los chistes de mal gusto, los comentarios acerca de la vida sexual íntima de esta pobre mujer, del grado de insatisfacción sexual. Lo digo con todas las letras porque queda explícito en el informe de INADI y implica justamente indicadores muy fuertes de que había todo un prejuicio cultural, de que había un estereotipo muy marcado donde había que poner esta llamada perspectiva de género. ¿Qué pasó en la sentencia? Esto en cuanto a la prueba. Principal, se reconoce que es difícil debido a la naturaleza del miedo a la represalia de los testigos. Entonces, ¿qué se otorgó? Justa prevalencia a los dichos de la denunciante. Justa prevalencia a los dichos de la denunciante lo dice explícitamente el fallo. No se reconoce dentro del esquema probatorio la autoría directa del hecho del acoso. El acoso sí estaba probado, no la autoría. A ver, hay que desbrozar una cuestión, porque la autoría del acoso sexual es materia penal. Materia laboral es si hubo en el contexto del trabajo identificado el hecho que era el acoso sexual que ella había denunciado. Y sí había conducta hostil, hostigamientos, había direccionado una conducta para afligirla, perseguirla y acosarla sexualmente, poniendo en crisis su conducta sexual o su privacidad. Fueron demandados, directamente fue demandado el gerente, no obstante lo cual prospera la falta de legitimación del gerente en cuanto a la autoría directa del hecho, más no la responsabilidad del empleador, basado justamente en el cumplimiento primero contractual, el deber de indemnidad que tiene, y la falta de investigación, ahí está, la anuencia silenciosa y la actitud omisiva y displicente del empleador ante la violencia denunciada. Como dije antes, ellos fueron citados ante el INADI. No solo los presuntos responsables directos de este hecho, sino también fue citada la empresa. Eso configuró el incumplimiento y se inscribió en el ámbito de responsabilidad extracontractual, porque hay en el plano del contrato el deber que tiene la empleadora de preservar la dignidad y el deber de indemnidad por los artículos de la ley de contrato. Por lo cual configura el ámbito de responsabilidad objetiva y la actitud omisiva displicente lo hizo responsable de una indemnización. Entonces, la sentencia denuncia, entonces se basa en el estereotipo de género socialmente dominante y persistente que agravan la posición de la trabajadora y mella la credibilidad de la víctima. Ahí está nuestra cuestión ligada a la prueba. Entonces pienso yo y pensamos, mi colega y yo, quien suscribe también el fallo de Ana María Fernández, porque hicimos un debate de este tema, un debate de verdad, necesitamos hablar sobre esta temática, y tuvimos que posicionarnos en una forma concreta y imaginarnos el cuadro, o sea, evocar a ese cuadro probatorio y qué es lo que pasa en nuestra realidad circundante, a qué patrones culturales pertenecemos. Desgraciadamente hay una pertenencia cultural muy fuerte y una creencia muy arraigada de que en principio la víctima tiene que probar sus dichos como si la víctima en principio no fuera creíble.
De hecho, cuando se corre traslado del informe psicológico psiquiátrico hecho por el equipo del Poder Judicial, una de las impugnaciones era que no se había testeado si había la simulación o por un medio. Y bueno, para quedarse tranquilo con la impugnación, entonces los peritos respondieron que no, que había pasado, superado la prueba de simulación de la víctima. De modo que justamente la credibilidad de la víctima se pone por este estereotipo y por este prejuicio que tenemos. Acá está la agresión, no puede ser justificada por nociones estereotipadas sobre el comportamiento de las mujeres. Hay una parte del fallo que quisiera leer de la sentencia, creo que la marqué, y si no la marqué, discúlpenme. Doc, mientras vos buscas tu segmento, Sí, aprovecho para hacer una pequeña aclaración que me olvidé al comienzo. Nosotras estos fallos son destacados, como dijimos, por su perspectiva de género, junto a todos los que se suben periódicamente a la base de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, con la que se trabaja periódicamente hace mucho tiempo, las provincias y en el caso del Chaco, a través del Centro Judicial de Género. Aquí están presentes las chicas del equipo del centro, de paso también las quiero saludar y agradecer. Hay uno solo que vamos a demorar un poquito en pasárselo a todos por los correos, porque es uno de los más largos y lo recibimos hace poquito y hacemos el trabajo de anonimización. Si bien cada vez hay más herramientas, ahora estamos experimentando con herramientas de inteligencia artificial que permiten la anonimización de los fallos y la cobertura de los datos sensibles, lo tenemos que hacer con mucho cuidado porque eh, por ahí si se ocupa automáticamente un programa, se escapan detalles. Así que es un trabajo bastante artesanal que se ocupa Mila, que está ahí varias horas anonimizando datos. Las sentencias algunas son largas. Pero sí ya tenemos y les vamos a ir compartiendo algunas en el chat. Ya puse recién el que comentó anteriormente, el del despido durante el embarazo. Luego vamos a compartir de la que va a hablar la doctora Caro Gómez y después vamos a compartir en el correo, junto con la ayuda del Centro de Estudios, los fallos con su referencia a la base de la Corte Suprema, ya anonimizados, por supuesto, o sea que se pueden trabajar libremente, ya así se pueden difundir y compartir porque estarían anonimizados. También, Doc, si usted nos quiere facilitar el artículo que citó, si lo tiene perfecto. disponible digital, lo podemos compartir. Y el PowerPoint que las doctoras generosamente armaron para este encuentro. Así que tranqui, que van a recibir en sus correos todo el material. Ah, Gracias. buenísimo, qué bueno. Esta parte quiero leer. Quedó evidenciado que la aparición de la secuela incapacitante en la psique de la reclamante encuentra su génesis en el ambiente hostil de trabajo al que se vio sometida, siendo dable reivindicar todos los actos acuciantes denunciados por su parte, cuya certidumbre reposa en los informes psicológicos obrantes en la causa, en los cuales no es evidencia rasgo alguno de simulación o manipulación de los hechos narrados. Tuvo que decirse, debiendo darse justa prevalencia a los dichos de la denunciante, máxime cuando estamos frente a supuestos de abuso y acoso sexual, donde otros medios de prueba de esos extremos se torna de casi imposible verificación, teniendo en cuenta que se sucede en un contexto de privacidad, lo que fácticamente dificulta su comprobación. ¿Se entiende? ¿Sí? El ámbito de responsabilidad del empleador, y acá aparece el plano normativo, digamos, con base a que por la omisión, la inacción convierte del empleador convierte a otros compañeros en cómplices que naturalizan estas prácticas violentas y generan silencio por parte del colectivo, ¿sí? Se subrayó también en el fallo la necesidad de que la empresa adopte protocolos y programas para tratar los conflictos de violencia y erradicarlo en el ámbito. No es quien debe ser desafectada la víctima, justamente de sus funciones habituales. Bueno, como conclusión, entonces, ambas sentencias, una evolución en la aplicación de la perspectiva en el derecho laboral, reconocimiento de la vulnerabilidad de la mujer y la necesidad de una protección integral que va más allá
del contrato de trabajo, ampliación del concepto de discriminación, condena de la violencia y acoso basados en el género, incluso la dificultad de la prueba directa. Y la responsabilidad empresarial ampliada, significativa en la creación de ambientes laborales, ahí está, libres de violencia y discriminación con un deber de actuar y no solo de observar. El impacto, o sea que la herramienta normativa me parece que está muy bien planteada. Digo yo que desde el plano normativo tiene suficiente sustento el magistrado para apoyarse, pero hacer, insisto, en la cuestión, en el plano fáctico de la sentencia, elaborar una decisión o argumentar respecto a una decisión implica identificar los indicadores. Para identificar los indicadores y establecer el caso sospechoso de violencia, hay que reconocer los estereotipos culturales y los prejuicios. Creo que con eso quedo a disposición para cualquiera de las preguntas. Muchas gracias, Doc. Muy bueno. Como les dije recién, vamos a ir compartiendo los fallos. Ahora puse el de despido y quedará pendiente este tan interesante del abuso sexual en el ámbito laboral para el correo electrónico, pero reitero, tranquis, gracias por su paciencia, los van a recibir en sus correos. Celi, creo que Bien, hay detectaste una alguna pregunta en pregunta, el chat. sí, hay una pregunta que dice, la mujer gestante que sufre hostigamiento por su patronal en su licencia por medios ordinarios de vigilancia y violencia digital, ¿cómo se prueba? ¿Qué denuncias a cibercrimen y luego se solicita por oficio para que se agregue al expediente laboral? No sé si es Por una pregunta o una afirmación. violencia digital, o sea, a través de las redes, porque lo que se supo hacer, digamos, en el caso de Patricia fue, ¿no? Sí, ¿Te acuerdas? sí, el piropo, por el despido por El despido por el que despidieron a piropo entre comillas, digamos. piropo, digamos, ofensas, Sí, dice, porque lo hicieron a través de Facebook, sí. ahí está. Entonces fueron un escribano y digamos, tomó el escribano, hizo un acta y tomó, me acuerdo, en la publicación, digamos, y certificó que esa publicación estaba justamente hecha pública en una de las redes que era Facebook. Y se incorporó como prueba, como por acta notarial, digamos, constatada por escribano. Eso por un lado. Pero no sé concretamente específicamente qué medio se utilizó en el caso de la pregunta. No Ayer sé. justamente tuvimos una charla sobre violencias digitales. Ujú. Y periódicamente estamos generando esos espacios. Hay algunas, Celi, que capaz encontremos que quedaron grabadas. Sí, sí, de, tenemos. Y ahora donde, próximamente se viene con OSEDIC. Ahora hay otra pregunta. Dice, ¿cómo se aplicaría en los casos de fuerza de seguridad? Creo igualmente que la pregunta estaba relacionada cuando esa violencia se ejerce no por un medio ordinario, sino a través de una red social que puede ser WhatsApp. Es, Del, para mí es ir a un escribano, es incorporar la prueba, esa sería una prueba de peso, digamos, una prueba admisible o relevante para la causa, constatar a través de un notario, de un escribano, que verifica, entra a la red, verifica sí. la publicación. También decían las juezas de falta, si bien aplicando esta cuestión de el cuidado de la prueba para otro proceso, pero que pueden ir como creo que lo comentaba el asistente, al espacio de la policía, ahí se me fue, a la policía tecnológica, no me sale ahora. Ajá. Perdón. Cibercrimen. Sí, Sí, cibercrimen. el crimen, sí, que son quienes ya ellos resguardan la captura o lo que fuere, hacen un informe y eso se puede presentar ante la autoridad judicial. sí, segura, porque es amplitud de probatoria y Ujú. aparte procesalmente se podría hacer como diligencia preliminar para preparar eventualmente una demanda. Rápidamente se puede colectar esa prueba como prueba anticipada o como diligencia preliminar, admite el Código de Procedimiento. De modo que hay gran amplitud probatoria.
y más en el caso de acoso y de actos discriminatorios, está digamos, el principio, la prueba indiciaria, ¿no? Que está expresamente pautada en nuestro código de procedimiento, la amplitud probatoria que tiene el juez para ordenar inclusive pruebas que no fueron pedidas, ¿sí? Y que él entiende como medida de mejor proveer. eh, eh, por el otro lado, hay que articular para preparar la demanda, ser diligente en esto de las pruebas, digamos, porque son determinantes a la hora de juzgar el hecho. Por eso insisto, el tema de la prueba es el eje, el contexto fáctico en que se da esto. El plexo normativo, si se quiere, es lo más fácil de aplicar, porque la verdad que la normativa es altamente protectoria y muy explícita a la hora de determinar las categorías conceptuales de lo que se llama violencia de género, violencia laboral o acoso. No sé si está contestada la pregunta. Lo de cibercrímenes, ¿no? Sí. Hola. Sí, entiendo que sí que quedó Sí, sí, sí. respondida, Doc. ¿Podemos avanzar? ¿Avanzamos, Eli? ¿Te parece? Dale. Bien, gracias. Igual pueden seguir consignando preguntas en el chat. Ahora pasamos entonces al tercer caso, que comparto una breve reseña en el chat y la doctora Gómez nos va a comentar sobre él. No, buenas tardes. ¿Estamos bien? Nosotros nos vemos desde acá, así que ustedes digan, no, si Se ve estamos bien, quedó medio cortada la carita nomás, capaz que subir un poquito la cámara, pero se ve perfecto y se escucha bien. bueno. Eh, Capaz que me voy un poquito más atrás, ahí si ustedes me dicen, estoy bien. Ahí está. Súper, ahí perfecto. Gracias, Caro. Bueno, yo les quiero compartir en este armado que hicimos con Silvia, quiero compartir uno de los fallos que tienen que ver con medidas preventivas en el contexto de violencia laboral de género, que son muy, muy importantes porque son acciones que están destinadas a proteger la integridad de las víctimas, especialmente cuando realizan denuncias en materia por violencia laboral de género, y permiten que se asegure el desarrollo de las investigaciones, evitando que la violencia persista o se agrave a partir de las denuncias. Esto es muy importante porque ustedes saben que en materia de las violencias de género, hablo en general, pero cuando cuando una mujer denuncia, tiene que asegurarse o tratar de protegerse, para que esa situación no implique que las violencias se incrementen, y en algunos casos sabemos, por lo que sucede en materia no exactamente laboral, pero sí en estas violencias que son las domésticas, por ejemplo, lo grave que pueden llegar a ser las situaciones a partir de las denuncias. Entonces, las medidas preventivas que están previstas en la Ley 26.485 también tienen cabida en el ámbito laboral. Y justamente este fallo que vamos a comentar es uno de los casos en los cuales se adoptó esta medida preventiva. Estas medidas pueden realizarse de oficio o a petición de parte y se pueden adoptar una o más medidas. En el caso que vamos a comentar, lo que se ordenó es la prohibición de acercamiento del presunto agresor al lugar de residencia, trabajo, estudio, esparcimiento o los lugares de concurrencia habitual de la mujer que padeció o denunció, porque bueno, vamos a hacer algunas aclaraciones acá. En este caso había una denuncia de violencia laboral. Y ahora les cuento más detalles sobre esto. No puedo afirmar que haya existido la situación de violencia porque nosotros dijimos que tenía que investigarse, pero una vez denunciado, teniendo en cuenta esto que decía
Silvia hace un ratito, que en materia de géneros tenemos un enfoque centrado en la víctima. Quiere decir, lo que denuncia la persona, en principio, hasta que no se demuestre que no es verdad y debe garantizarse la seguridad de la persona y que las situaciones de violencia no se incrementen o persistan. Bien, en este caso, brevemente vamos a decir cómo se introdujo la situación. El caso aparece en el contexto de un tema vinculado también a lo sindical. De manera que la demanda fue presentada por el Sindicato del Personal de Salud Pública, que representaba a un delegado del sindicato. Entonces el sindicato promovió una acción de amparo contra el Ministerio de Salud de la provincia del Chaco y pedía que se declarara la nulidad de una disposición que había dictado el ministerio, en la cual el ministerio ordenó la separación del trabajador, argumentando había ordenado la separación del trabajador a raíz de la denuncia que había hecho la directora del centro de salud, y argumentó el sindicato que el ministerio no había observado lo que dispone el artículo 52 de la ley 23.551, es decir, que había adoptado la decisión de separarlo al trabajador sin haber hecho la acción de exclusión de tutela sindical. A raíz de eso, entonces pide que se declare la nulidad de la disposición. A su vez, cuando contesta la Fiscalía de Estado, en representación del Ministerio de Salud, pide que se rechace el amparo, afirma que lo decidido por el Ministerio de Salud era correcto, ya que se había ordenado la instrucción del sumario del delegado a raíz de la denuncia de violencia laboral y de género de la directora del centro de salud. Entonces, había un contexto, como decía Silvia, tenemos que mirar el contexto en el que se produce, detectar cuáles son las situaciones, y en este caso teníamos lo siguiente. La directora del centro de salud ya había hecho una denuncia en el juzgado de paz de Colonia Benítez y había denunciado al delegado por violencia laboral y de género, había expresado en esa denuncia que esta persona ejercía actos de violencia psicológica, injuria, porque la denunciaba en una radio de la ciudad, de ahí de la localidad de Colonia Benítez, que había manifestado agresiones verbales, amenazas, desconocimiento de la autoridad de la señora, de la directora, y que esas desobediencias se habían intensificado en la época de pandemia. A partir de esta denuncia, el juzgado de paz había expresado que esta persona tenía que abstenerse de realizar estas conductas, pero sin embargo, la directora había reportado nuevamente que el delegado seguía insultándola por la calle, haciendo burlas, y que la situación de agresividad generaba temor para ella y para su familia. Bien, entonces nos encontramos acá con una situación muy especial, en el sentido de que nosotros tradicionalmente, como decía Silvia, nosotros tenemos un ámbito de protección muy fuerte. El derecho del trabajo tiene un ámbito de protección muy fuerte para los trabajadores en relación de dependencia. A su vez, también hay un sistema normativo muy fuerte de protección respecto de lo que es la libertad sindical. Hay un cúmulo de normas que garantizan la tutela sindical, y teníamos dos
bienes jurídicos en conflicto entonces. Por un lado, el derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencia laboral y por el otro también el derecho a la libertad sindical, el derecho a la estabilidad y a que no se modifiquen las condiciones de trabajo, que no reciba sanciones o no fuera despedido un delegado sin realizar previamente el trámite de exclusión de tutela sindical. De manera que frente a este conflicto de bienes jurídicos que están especialmente tutelados, fíjense que ambos reciben una tutela muy importante a través no solo de lo que es la Constitución Nacional y todo las leyes dictadas a raíz de la Constitución, sino que también hay tratados internacionales que protegen en las dos cuestiones, tanto la libertad sindical como el derecho de las mujeres. Y en este caso había que establecer o bien cómo íbamos a darle, a qué derecho le íbamos a dar prioridad, o bien de qué manera lo armonizábamos para tratar de que ambos tuvieran un reconocimiento en la justa medida de que permitía la situación. Bueno, el caso nos permitió una solución que armonizó ambos bienes jurídicos sin excluirlos. ¿Y por qué decimos así? Porque, como les había comentado hace un ratito que nosotros hablamos no podemos afirmar que había violencia laboral porque se había instrumentado o instruido un sumario administrativo para investigar la situación. Pero todavía ese sumario administrativo no tenía una definición sobre el caso. Ahora bien, no podemos negar que la situación de la directora que denunció requería medidas de protección y que en ese sentido, si bien el ministerio había actuado sin hacer la exclusión de tutela, en buena medida estaba actuando bien en el sentido de que estaba dándole una protección a la persona, a la mujer que denunció una situación de violencia laboral y de género. Entonces, estaba bien en ese sentido porque en estos tiempos cada órgano, cada organismo, cada autoridad que se fija en toda la tutela que tiene que tener la mujer y las garantías que tiene que tener la mujer deben ser valoradas, deben ser, podríamos decir, hasta festejadas, porque son pequeños pasos que se van dando en el contexto del avance o reconocimiento de lo que es la necesidad de proteger las situaciones de violencia de género. Ahora bien, veíamos también que esa medida no se había ajustado a lo que establece el sistema de tutela sindical y que era necesario que se hiciera ese trámite, porque también debemos reconocer que el Estado, que es de quien surge todo el sistema de normas, es como la autoridad a la que mayor hay que exigirle el cumplimiento de las normas. Entonces, se declaró la nulidad de la decisión administrativa por no haber hecho el trámite de exclusión de tutela, pero al mismo tiempo se dio la protección de la persona denunciante, de la mujer denunciante, a través de garantizar la protección y nuevamente prohibir el acercamiento al lugar de trabajo, de residencia de la directora del centro de salud por parte del delegado sindical. También se le pidió al ministerio que investigue la situación, la denuncia, que termine el sumario, que haga los procedimientos conforme las normas que tenemos en la provincia,
que tienen todo una disposición de trámites y que deben hacerse, porque no es el caso solamente separar a la persona del lugar. Hay que investigar, hay que llegar al punto de decir, esta persona cometió o no violencia de género y tiene que tener una sanción. O sea, el apartamiento de la persona momentáneamente no es la sanción. Por supuesto que la sanción se va a evaluar, o la gravedad que requiere la sanción se va a evaluar, porque puede ser de todas las variantes que pueden estar establecidas, ¿no es cierto? Desde apercibimientos, suspensiones o despidos, de acuerdo al grado de la situación que se logró acreditar. Pero la separación, el traslado, es una cosa transitoria, es mientras se investiga. Entonces, me parece muy, muy importante, en este caso, poner también o decirle o indicar a la autoridad administrativa, en este caso, que debe arribar a una solución y a un punto final en las investigaciones, que no se agota con la separación, y menos en este caso que era un delegado sindical, cuando también tenemos que descartar que la situación no sea solamente apartar al delegado sindical de la actividad sindical. Y en este sentido, también se estableció la necesidad de garantizar al delegado sindical la función sindical, porque por el momento estábamos en una etapa de investigación de la situación. Más allá de que no debía el delegado sindical acercarse, y a raíz de la sentencia tenía prohibido el acercamiento a la directora del centro de salud, sí consideré necesario, consideramos también, porque lo hemos debatido en el juzgado, como dice Silvia, uno cuando elabora esto lo debate, en este caso lo debatí Fue a la Cámara esto, ¿no? también para la Cámara, Sí. obviamente, y fue confirmado. Lo debatí con Erika, especialmente con Erika Berman, que lleva la parte de procesos urgentes, bueno, lo pensamos y creíamos también, bueno, necesitamos también garantizar el ejercicio de la función sindical, pidiéndole al ministerio que instrumente algún modo por el cual el delegado pudiera reunirse con sus representados para semanalmente, 2 veces o una vez a la semana, en fin, lo que fuera, pero garantizar también el ejercicio de la libertad o de la función sindical, hasta tanto, mientras se terminaba de investigar el caso, y bueno, después de eso se vería lo que sucedía, pero estábamos en un momento donde todavía no había, donde digamos, vuelvo a esto, el traslado del representante sindical, del delegado, era una medida de protección, pero no es la sanción definitiva. Después se verá si es necesario sostener eso también, el traslado, como una manera también de evitar que la víctima otra vez se encuentre, una vez que se dilucida la situación. El peligro a la represalia. Claro, Sí. para evitar Sí. cuando se consolida, cuando ya se dice, bueno, sí existió un caso de, tal vez ese traslado se convierta en alguna medida definitiva, pero no solo el traslado, sino que tiene que haber algún tipo de sanción, porque el traslado no es la sanción, porque tiene que quedar asentado en el legajo de la persona la sanción. Y bueno, y también como otra medida se pidió, se le requirió al ministerio y al amparista, que era el delegado, o al sindicato, que generara instancias de capacitación obligatoria, ley Micaela o ley Samaniego, que es la ley de la provincia del Chaco, a través de la cual se adhiere a la ley Micaela. Entonces, bueno, esto es un poco el desarrollo de los análisis que se hicieron para arribar a una solución.
Y como digo, son medidas de protección, pero que son muy importantes y creemos que bueno, eso es lo valioso que tiene la ley, una de las cuestiones valiosas, porque verdaderamente tiene un conjunto de cuestiones, pero bueno, en este caso destacamos esta situación, esta herramienta, esta medida preventiva eh, que dijimos que se puede adoptar tanto de oficio como a pedido de par. Es una sentencia muy completa, ahora me estoy acordando. Muy completa, es muy buena, porque acá se puso en crisis dos bienes jurídicos que son de jerarquía también constitucional e internacional por los tratados. Y había que realmente armonizar, era un trabajo. Es una labor axiológica muy importante, hubo en este fallo. Excelente fue, realmente. Y el agravio fue demoledor, porque cuando apela el sindicato, los agravios fueron terribles. Sí, no, Porque, digamos, en el agravio se planteó como una sentencia contradictoria. Porque hace lugar, por un lado, me acuerdo perfecto de esto. claro, parecía, sí, como dice Silvia, la otra parte lo consideraba contradictorio porque al mismo tiempo que se le hacía lugar al amparo, Sí, al mismo tiempo se le decía que tenía que continuar lejos de... lejos de la persona, de la víctima. directora, de la Sí, víctima que sí, denunció. exacto. Entonces, ¿cómo podía ser esa situación? Bueno, podía ser porque por un lado el Estado no cumplió con la ley de asociaciones sindicales que exige que se haga la exclusión de tutela, y por el otro había una denuncia de violencia de género de la cual no podíamos no mirarla. Y no podíamos no atender a la situación, a una necesidad de proteger a esa persona que había denunciado. Y hasta tanto se llegue a una solución definitiva, que bueno, de eso ya Bien. excede un poquito lo que es el caso. Acá preguntan si se resolvió la instancia administrativa del caso, justamente. Hasta el momento no nos han comunicado, pero lo que se pudo, se informó es que la directora del caso después fue ascendida y trasladada a otra dependencia del Ministerio de Salud, y fue trasladada a Resistencia, a un centro de salud de Resistencia, y a raíz de eso, a su vez, el delegado volvió al centro de salud de Colonia Benítez. Pero insistimos, nosotros lo que le pedimos al ministerio es que tramite todo el sumario administrativo, insistiendo en esto de determinar si existió o no una situación de violencia laboral y en su caso sanción. Claro, totalmente. Insistir en eso, me parece que es lo fundamental. Sí, Y porque entran los vericuetos de los sumarios que vienen en exacto, se dilatan los sumarios, ahí me parece como que hay algún ajuste, o sea, por un lado celebramos que el ministerio haya tomado una actitud de protección de la persona, pero por otro también exigir que se agoten los sumarios, no que quede en separarlo del puesto de trabajo. Y justamente el segundo caso también es otra, en este caso las trabajadoras de, de un ministerio pedían que a través de una medida autosatisfactiva, que eran 3 trabajadoras y pedían la prohibición de acercamiento de 3 trabajadores que habían sido a los cuales ellas habían denunciado. Y el traslado, el ministerio lo había hecho respecto solo de uno de ellos. Entonces acá también se extendió habían denuncias policiales y había el inicio del sumario para uno de los trabajadores, pero no para los demás. Entonces acá nuevamente valoramos esta denuncia y le hicimos lugar a la medida autosatisfactiva pidiéndole al ministerio
que los aparte, los traslade a otro lugar, mientras se sustancia el sumario. Nuevamente la misma situación, entonces, bueno, por eso tienen muchas similitudes los dos casos. Y otra vez, volver a insistir en la necesidad de que los sumarios se resuelvan y que se identifique si la necesidad o no de sanciones, y bueno, se verá ahí si los traslados permanecen o no, pero que haya sanciones en el caso de ser ciertos las denuncias. Entonces, lo que, como conclusión, en este caso lo que decimos que las medidas preventivas que están fijadas en la ley 26.485 tienen un rol fundamental en todo lo que es la investigación o el sistema de protección en casos de denuncia de violencia laboral de género, y también en lo que hace a la investigación, porque a partir de la denuncia surge la investigación, pero es necesario darle ciertas garantías a las personas que realizan denuncias. Pero también reconocemos la necesidad de que se respeten todos los procedimientos. Por eso insistimos con esto, que se agote el sumario administrativo, porque no se trata de vulnerar otros derechos. Las personas que son denunciados como perpetradores de situaciones de violencia tienen el derecho a ejercer su derecho de defensa. Eso no está puesto en cuestión, pero sí necesitamos que se lleven adelante, por un lado, primero garantizarle la seguridad a la persona que denuncia y después que se haga todo el trámite de la investigación. En el primer caso, ¿no es cierto? Nosotros lo que hicimos fue armonizar tanto el derecho del representante sindical como de la mujer que hizo la denuncia, y en el segundo, bueno, las medidas preventivas para que garantizarle la integridad y la seguridad a las personas que denuncian, mientras se llevan a cabo las investigaciones de los hechos de violencia que fueron denunciados. Bueno, esto es lo que quería contarles y bueno, no sé si hay alguna pregunta. Sí, Doc, quedó una que dice, de paso saludo a Lili Tojo y María Laura Lastres, que las ubico, que son de provincia de Buenos Aires, de Cava, de Ciudad de Buenos Aires, perdón. Bienvenidas a la distancia. No sé si hay alguien más de otra provincia, pero ellas las conozco porque trabajamos con las oficinas de género, así que bienvenidas. Lili nos pregunta si tienen antecedentes de aplicar medidas de protección en el marco de la ley integral sin que haya denuncias en fuero laboral, penal o administrativo. No, no, porque recibimos, en este caso, recibimos una medida autosatisfactiva, que fue la que dio inicio a la situación, y en el otro en realidad fue el amparo Del sindicato. del sindicato. Esas son Era como medida directa, como- digamos. sí. Y De alguna sí, manera la autosatisfactiva. esa sería La claro, más directa. la más directa. Y otro caso también donde ya fuera del empleo, estos dos casos son de empleo público, y uno donde el empleador sí efectivamente inició la exclusión de tutela sindical a fin de que, planteando que había recibido una denuncia de una trabajadora que había denunciado violencia laboral de género. Ese fue otro caso en el cual, bueno, sí se hizo lugar en ese caso también a la separación transitoria. Después, bueno, el juicio no avanzó, terminó con un acuerdo de desvinculación del trabajador, pero antes de que se llegara a esa instancia, se había hecho lugar a esa medida también de separación preventiva, en este caso del delegado sindical, y también se había garantizado que pudiera mantener la actividad sindical aún cuando tenía Prohibición de prohibido hacerse de acercarse acercamiento. a esta trabajadora que había denunciado. Bien.
Bueno, el cuarto caso, el de la medida autosatisfactiva, Doc, les vamos a tener que pedir que nos compartan también para proceder a su anonimización y poder compartirlo. Bien, creo, Celi, que no tenemos otras preguntas. Estamos bastante bien con el tiempo. ¿No hay más Nuevamente, preguntas en el chat? Sí, dicen muy buena explicación, excelente, muchísimas gracias, muchas gracias por la presentación. bien. Respecto de la última pregunta de Lili, también, bueno, recordarnos que en el Chaco tenemos vigente la adhesión a la 26485 con esta facultad de los jueces de intervenir en cualquier caso, dictar medidas preventivas y eventualmente después remitir por incompetencia o derivar a otro fuero. En ese sentido, sí se podría pensar en medidas tomadas, pero generalmente se origina siempre en algún tipo de denuncia. Luciana, yo creo, disculpa que te interrumpa, Sí, creo que hay juzgados de paz y falta que han denunciado y han dictado medida de protección en caso de violencia laboral, que han sí, tomado intervención y dictado medida de protección. claro, con la denuncia Tendría que directamente hecha en el buscar. juzgado. Y Sí, sí, sí. Sí, Viviana Tojo también dice en Cava tenemos algún antecedente en ese sentido. sí, 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 yo Y civil también creo que hay. hemos conversado sobre situaciones como esas donde probablemente un juez que puede ser justicia de paz puede llegar a recibir un pedido, un reclamo de alguna medida preventiva de una cuestión laboral, por ejemplo, y dictar la medida preventiva y después derivarlo. He tenido conocimiento de situaciones como esa acá en la provincia. sí. De hecho, Y de nosotras ahí fallos sí me acordé con el puede aporte de ser, Mila. y en Perdón. materia, perdón, una cosita más. Y fíjense que habría que ver ahí si es empleo público, puede ir al contencioso administrativo, si es empleo privado, puede ir a lo laboral, al fuero laboral. Eh, Habría que ver cuáles son las situaciones. Sí, 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 yo Mila, creo que no hay me incluso de hace cautelares poquito. de civiles también. Creo Sí, que y que hay hace del poquito nos dieron doctor Flor. intervención en el contencioso administrativo, creo que es uno de los primeros antecedentes, en el que también recibieron un caso de violencia laboral en el ámbito de una oficina, una dependencia municipal. La jueza toma medidas de protección, remite al juzgado a la fiscalía entiende que no es competente y sí se considera competente después del dictamen de procuración del ámbito del fuero laboral, del fiscal, digamos, en el fuero laboral, se considera competente el contencioso administrativo. Debe ser uno de los primeros en que empiezan a tomar intervención así posteriormente a medidas de protección. Sí, Lili, te escuchamos. ¿Habría Hola, alguna dificultad para buenas las tardes. medidas preventivas? No, es como... No, es abiertísima. Si se puede promover un embargo preventivo, ¿cómo no se va a hacer una medida preventiva de protección? Está bien, abierta esa posibilidad si se da un contexto laboral. Claramente es admisible. No sé si ese Nuestra ley, sí, nuestra ley, la que adhiere a la 26485, modifica a algunas cuestiones procesales de la ley nacional, que son muy poquitas, pero que dice cualquier juez de cualquier fuera de instancia puede adoptar una medida de protección claro, hacia total. la víctima de violencia de género, que incluye obviamente la violencia laboral. Poner en crisis Digo, es la habeas corpus. Es lo mismo. Sí, exactamente es el mismo criterio, nada más que en otra ley más específico hacia los derechos de las mujeres, ¿no? Y la violencia que se ejerce hacia las mujeres en todos los ámbitos. Pero es más o menos el mismo criterio, los jueces y juezas de la provincia lo receptan. Costó un poquito, pero Mirando lo un poco en receptan. retrospectiva, yo pensaba en el caso de acoso de esta mujer transitó penosamente ante Inadi, ¿no? Fue tan... Sí, ese segundo caso que vos comentaste, Silvia, a mí me había encantado porque aparte de ser muy rico, me gusta mucho cuando la cámara
dice en forma tan contundente y fehaciente, primera instancia no juzgó con perspectiva de género. O sea, No. lo dice tan claro que parecería una frase así como suelta, si uno lee rápido la sentencia, pero a mí personalmente me gusta mucho que se destaque eso, porque dice expresamente, primera instancia no valoró las pruebas con perspectiva de género, ¿no? Y el Estado tiene el deber de valorar las pruebas y de aplicar las pruebas con perspectiva de género, y ahí comienza a desarrollar toda la parte que comentó Silvia. A mí siempre me parece importante resaltar eso de las sentencias también. Estaba la doctora Tojo que había pedido la palabra, Doc. Escuchamos, Lili. Hola, gracias, Luciana. Bueno, gracias por la presentación, súper interesante, muy generosa. Y yo lo que preguntaba era sobre digamos, me pareció provocador pensar en las medidas de protección que contempla la Ley de Protección Integral en el contexto de empleo privado y sin que exista una denuncia de ningún otro tipo, ni en el fuero penal ni en el fuero laboral, ¿no? Que acá en Cava fue un trabajo que se hizo con los jueces laborales porque tensiona la lógica tradicional del juez laboral, que es el conflicto entre el empleado y el empleador. Y acá hay un empleado que le solicita al juez una protección respecto de un compañero de trabajo, por ejemplo, sin que el empleador esté en esa contienda jurisdiccional, ¿no? Sí, Entonces, como sería el caso generó de la medida autosatisfactiva. perdón, Perdón que generó te hablé una, encima, pero sería el caso de de la segunda medida autosatisfactiva. Es claro, autosatisfactorio. lo que no me queda, digamos, no entendí por qué una medida autosatisfactiva y por qué no un procedimiento en el marco de la ley integral, ¿no? Que, digamos, que ya ubica el debate en términos de violencia de género. Era simplemente una cuestión de preguntar si tenían ese antecedente, porque aquí en Cava nosotros impulsamos ese tipo de decisión, ¿no? Y empezaron a tomarse decisiones de medidas de protección solicitadas en el marco de la ley integral, que además facilita porque no requiere patrocinio letrado. Ah, Entonces, es mucho más ágil, ¿no? como un proceso diferenciado, Claro, procedimiento. sí, exactamente. La medida amparada, como en el caso de Cava, Cava adhirió a la totalidad de la ley de protección integral, incluyendo las normas procedimentales. Ah, Entonces, eso permitió que la propia Oficina de Violencia de Género impulsara una presentación, porque si uno hacía una solicitud de ese tipo de protección en un juez civil, el juez civil se declaraba incompetente, ahí está. tenía una competencia específica. Y esto era un conflicto de violencia laboral en realidad. Y como cualquier juez, como dijo una compañera recién, está habilitado a ordenar esas medidas de protección, las primeras fueron difíciles porque los jueces reaccionaban pensando que tenían que involucrar al empleador como parte. Te Pero en entiendo. realidad, para disponer la medida de protección lo podían citar como tercero, digamos, si no era suficiente, digamos, en la medida en que la medida de protección requiriera una obligación de hacer del empleador, En por este ejemplo. caso, en el segundo caso que yo comenté de la medida autosatisfactiva, la orden fue para el empleador, pero no fue demandado el empleador. Se despachó in limine la medida autosatisfactiva con base en la normativa de La protección 26. integral. O Ujú, sea que es muy parecido a lo que vos estás mencionando. No. claro. Habla de un procedimiento diferenciado como más ágil, digamos. Igual digamos, hay sentencias también de juzgados civiles de que hacen lugar, pero con medida cautelar, y bueno, lo ponen por la ley 26485 y sin intervención de parte, inaudita parte y demás, y adoptan la medida de protección. Lo que pasa es que también valoran el riesgo de la víctima, la urgencia, por ejemplo, en el caso, a ver, corregime, Carolina y Silvia, pero en el caso que comentaba Carolina, se habían tomado ya ciertas medidas de protección ahí en el del sindicato, ¿no? En el del sindicato, Ustedes confirman, El sí, ministerio lo corre. el claro, ministerio, ya se habían tomado, no había que un riesgo, o sea, ya como que estaban separadas
la trabajadora, digamos, de quién era su agresor. Entonces, bueno, se tomó otro tipo de proceso. Y juzgado de paso, yo te digo, cualquiera va, hacen las denuncias y están tomando las medidas acá también. Lo que dijo la colega me parece interesante, la de Cava, ¿no? ¿Cómo era? ¿Cómo te llamas? Liliana Toja. Liliana, Liliana, porque por el tema del reparo de la competencia, Claro, justamente exactamente. para obturar esa posibilidad, porque si no nos falta quien va a plantear una cuestión de competencia. En el caso este que resistió la juez laboral porque no había un empleador de por medio, porque no era un Claro. conflicto entre empleador y empleado. Y en parte pasaba por conversar con los jueces laborales para que comprendieran la naturaleza de la protección que otorga la ley integral y las características específicas de la violencia de género que se dan en ese ámbito, ¿no? Y fue súper bien recibido, inclusive internamente se consiguió etiquetar estas causas de una manera diferente, ¿no? Ah, Obvi- perfecto. También, obviamente que ahí eh, el juez o la jueza laboral lo que toman es la medida de protección, no resuelven ningún otro tipo de conflicto, ¿no? Liliana, te Pero es, consulto y usted, te pero es consulto, interesante porque esa medida de protección puede incluir decisiones que pueden tener que ver con la relación de trabajo, como bueno, cambiarlo al señor del lugar de trabajo o modificar horarios. Digamos, es Sí, interesante. totalmente, totalmente. Sí. Igual es bueno eh, que se Liliana, te consulto, ¿ahí toman, por ejemplo, los laborales las denuncias en forma directa o no? Los laborales de primera instancia o las cámaras, o cómo ¿Como lo denuncias presenta, de porque vos qué? decís sin patrocinio, o sea, va la persona y toma, y va, digamos, una mujer que ha sido violentada en su ámbito laboral y le toman la denuncia en forma directa en el juzgado laboral. Mira, la ley no exige que haya patrocinio para la toma de medidas cautelares. Lo que hay acá son circuitos como uno que ofrece la Oficina de Violencia Doméstica y de Género de acá, de la jurisdicción de Cava, que lo que hace es elaborar el informe de riesgo y con el informe de riesgo sortea directamente, sin patrocinio, sortea ante el juzgado laboral la solicitud de medidas de protección. Claro, hacen un proceso similar de violencia doméstica, digamos. Es que es un tipo y una modalidad igual a debería tener el mismo tratamiento que la Claro, violencia el mismo doméstica, proceso porque lo hacen. la ley de protección integral no diferencia entre tipos y Claro. modalidades de violencia. Claro. Establece el mismo procedimiento, somos nosotras con la práctica las que estamos diferenciando. O sea, mecanismos como siempre, digamos, porque puede tener una ley de fondo buenísima y si no hay un mecanismo procesal facilitador no va a andar. Por Bien, eso el derecho procesal tiene que ser instrumental para proteger derechos de fondo. Y exacto. Ahí justamente Así es. si va con la una... última pregunta del chat. ¿Por qué se declararía incompetente el juez laboral en un reclamo en función de la 26485? Y es el núcleo de lo que las colegas están debatiendo. Hay una cuestión de costumbre jurídica, eso es lo que se está justamente mencionando. Hay un formalismo que viene de la costumbre nada más y de lo que cuesta incorporar la plena operatividad de los convenios internacionales y en este caso de la manda constitucional y legal, que en ese sentido es clara, no se violan garantías de ningún tipo, simplemente se protege de forma reforzada y posteriormente se continúa con los trámites ordinarios, digamos. Esa ha sido una arriesgada síntesis, ¿no? Bueno, como estamos en tiempo, yo creo que ya podemos avanzar hacia las conclusiones, o sea, el cierre de la conversación, del conversatorio. Desde ya, muchísimas gracias. También aprovechar, como siempre, los avisos parroquiales. Celi me odia porque ya la gente se va, son las 18:30, pero un minutito más. Y también de paso agradecer aquí a Milagro y Carolina, que son nuestras flamantes primeras tutoras del curso autogestionado que vamos a lanzar a partir de mañana, que ya se cerró la inscripción, pero es la prueba piloto, digamos, nuestro primer taller que es de características parecidas a Ley Micaela. En este caso no es obligatorio, pero tiene el mismo formato, el aula, y se utiliza el aula del Centro de Estudios Judiciales,
sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo y la vigencia de la regla 190 de la OIT. Así que son tienen el bautismo de fuego con este taller que después haremos nuevas ediciones. Así que desde ya, gracias a las tutoras y gracias a quienes se hayan inscrito, mañana arrancamos con esa nueva actividad. Nuevamente, gracias a todos, gracias al Centro de Estudio, muchísimas gracias por el intercambio y doctoras por su trabajo, su tiempo, su generosidad. Y bien, con esto creo que ya podemos ir a descansar y tomar unos mates con este Bueno, un frío. gusto, Luciana. Un Escuchá, gusto para nosotras. Liliana Tojo, ¿podrías mandar todo ese material, por favor? Lili, ahí estás, Lili comprometida. Lili, una eminencia, Siempre Sí, el año pasado nos van a quedar, la visitó. hemos tenido de capacitadora. Ah, Sí, buenísimo. y Lili la vemos en nuestros videos de Ley Micaela, una de Así nuestras. es. Yo Así estudié un que, montón de todo lo que leí de Liliana, un montón estudié. Bueno, así que basta, honradas basta. también. Soy discípula, está claro, estudié un montón. Una de las primeras que escribía sobre el tema de género. Bueno, Muchas un gracias gusto. por el interés. Muy Besos. buenas tardes. Que Chao, descansen. chao, hasta luego. Hasta Muy luego. buenas tardes, hasta la próxima.